Literatura, cuando dos términos van siempre juntos, es decir, cuando no puedes pensar en un término sin el otro, esto se le conoce como binomios inseparables. Otro término es colocaciones juntas, pero binomios inseparables me gusta más. Binomios inseparables, cosas que van juntas y que usualmente no se conciben separadas. Siempre se entienden la una junto a la otra. Bueno, un par de ejemplos. Por ejemplo, cuando usted compra una cerradura, la cerradura viene con su llave, ¿verdad? No tiene sentido que le vendan la cerradura sin darle la llave de la cerradura. Eso sería un excelente ejemplo de un binomio inseparable. El uno no puede existir sin el otro. Van de la mano. Una televisión y un control remoto. Cuando usted compra el televisor, viene el control remoto. Antes, hace mucho, habían esos televisores que todavía traían botones, ¿no? Ya ahora no traen nada. Es decir, sin el control no funciona, ni siquiera lo puedes encender a veces. Otro ejemplo, que ya lo dijo Octavio, ¿cuál fue? A ver. Tacos y salsa. Tacos y salsa. Una vez, me acuerdo, cuando estábamos en Los Ángeles, había un lugar de tacos que nos gustaban con mi esposa. Y manejamos hasta el lugar, regresé a casa con la comida, solo para darme cuenta que había olvidado la salsa. Había perdido sentido ya la cena. ¿Cómo voy a comer tacos sin salsa, no? Pero entonces, cuando hay dos términos que van tan juntos, ¿no? Pensamos día y noche, bien y el mal. No podemos concebir el uno sin el otro. Entonces en literatura se conocen como binomios inseparables. Están conectados, relacionados. Su función ocurre estando junto al otro. Bueno, Pablo usa esta idea en Colosenses 1, verso 21 al 23. Nos muestra el binomio inseparable de la reconciliación en Cristo. Así que hoy, espero, seremos animados al considerar esta unión que muestra Pablo, este binomio que muestra Pablo. Hoy seremos animados al considerar el binomio inseparable que Pablo conecta. Una poderosa reconciliación con el poderoso evangelio, para que tengamos certeza de nuestra condición. Voy a repetir eso. Este es el binomio que muestra Pablo: reconciliación y evangelio. Una poderosa reconciliación va de la mano con un poderoso evangelio. No se puede concebir el uno sin el otro. Y esto vemos, versos 21 y 22, Pablo nos va a mostrar una poderosa reconciliación. Y el verso 23, Pablo nos va a mostrar el poderoso evangelio. Así que antes de empezar, déjeme orar brevemente y pedir la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Vamos a orar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos, Padre, por tu palabra, que trae luz, trae ánimo, trae certeza, Señor. Nos alumbra la senda de la vida, Señor, para navegarla en el camino que a ti te agrada. Solo hay salvación en Cristo. Es el único evangelio que nos has dado, Señor. Ese es el poderoso evangelio y solo ahí está la poderosa reconciliación contigo, Señor. No podemos separar lo uno de lo otro. Padre amado, ayúdanos a poderlo grabar en nuestras mentes, a vivir cada día a la luz de tu evangelio, Señor, a ser recordados cada mañana que vivimos para ti porque hemos sido comprados. Padre amado, todo esto lo pedimos tu ayuda en esta mañana, Señor. Bendice nuestro estudio. Te lo pedimos en los méritos y obra de tu Hijo, Señor. Solo Él es digno. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tienes ahí abierta tu Biblia, recuerdas que la semana pasada, en el verso 20, terminamos hablando también de la reconciliación. Si te fijas, el verso 20 dice: y por medio de Él, es decir, de Cristo, por medio de Él, reconciliar. Ahí está el término, reconciliación, un término que se va a repetir en el verso 21. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Es decir, ya ves que decíamos la semana pasada, ha habido desobediencia en el reino espiritual, ha habido desobediencia en el reino físico, es decir, Adán y Eva pecaron, y eso ha traído la corrupción de todas las cosas.
no solo el pecado afectó a Adán y a Eva, no solo el pecado afectó a Caín y a Abel, no solo el pecado afectó a todo el resto de la humanidad, de hecho afectó a la creación. Los animales no se mataban los unos a los otros antes de la caída. Es decir, aún el reino animal, después de la consecuencia del pecado, cambió. Los animales probablemente o muy claramente podríamos decir eran vegetarianos antes de la caída. Y después de la caída empezó a haber muerte. Antes de la caída no existía la muerte. Por lo tanto, un animal no podía comer a otro, porque no existía la muerte. Inmediatamente después entró la muerte del pecado, consecuencia del pecado. Y aún esta naturaleza, este mundo, después de la entrada del pecado, sufrió consecuencias. Ahora dice Génesis, recuerden que estudiamos Génesis, espinos y cardos producirá la tierra. Ahora va a ser difícil cosechar, ahora va a ser difícil producir alimento, ahora vas a tener que trabajar y esforzarte el doble. Hay consecuencia aún en el reino natural, aún en la vida natural de la creación, pero más aún, este mundo un día va a ser destruido para una nueva creación, para una creación pura y santa, donde no habita el pecado, Apocalipsis 22. Entonces, de nuevo, la consecuencia del pecado no solo afectó el reino espiritual y el reino físico, pero ha afectado todas las cosas, y la victoria de Cristo restaurará todas las cosas. En su victoria, todo será hecho nuevo y puro. Y eso es lo que Pablo tiene en mente aquí. Cristo va a reconciliar con Dios todas las cosas. Así las que están en la tierra, estoy en el verso 20, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Su obra de redención lo paga todo, lo redime todo, lo reconcilia todo, restaura todo lo perdido. Eso decíamos y en eso terminamos el servicio pasado. Por eso Él es digno de alabanza, por eso Él es digno de ser adorado, por eso le cantamos y meditamos, ¿no? ¿Por qué razones debo adorarle? Bueno, principalmente por esto, porque ha conseguido lo que nadie ha conseguido, la restauración de los enemigos con Dios. Y así entramos al verso 21. Quería hacer esto porque en el verso 21 también habla de reconciliación y quiero que veas esa conexión. Verso 21 dice, y a vosotros también, Pablo le dice a la iglesia en Colosas, y ustedes también han sido benefactores, receptores de esa reconciliación. Dice, verso 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pablo es muy enfático, por si el verso 20 no fue claro, Pablo quiere asegurarse que ellos entiendan de qué es lo que está hablando. Pablo dice, estoy hablando de que tu redención ocurre debido a la obra de Cristo. Es la única forma en que puedes ser reconciliado. Se dirige a la iglesia en Colosas y les dice, ustedes han sido reconciliados por Cristo. Recuerda que esta iglesia estaba recibiendo amenazas de poner su confianza en ángeles, poner su confianza en sus obras y rechazar, de hecho, la humanidad plena de Cristo. Entonces, Pablo está corrigiendo todo eso. Y él dice, no, este es el único medio de redención. Este es el que ha pagado tu reconciliación. No hay otra forma. Y Pablo empieza diciendo, o recapitulando, cuál era la condición de los colosenses antes. Por eso llamamos a este punto una poderosa reconciliación. Porque no es que los colosenses estaban un poquito alejados de Dios. No es que estaban simplemente como que no nos gusta tanto Dios. No. Pablo los describe a los colosenses de la siguiente manera.
ustedes erais en otro tiempo pasado, ya no lo eran, ahora habían sido redimidos, pero ¿cómo eran? Eran extraños, eran enemigos de Dios. Cuando Pablo habla aquí de extraños, está hablando de alguien que está alejado, alguien que no pertenece a un lugar, alguien que es ajeno a un lugar. No tenían nada que hacer con Dios, eran extraños a Dios, eran alejados, separados de Dios. Pero no solo eso, no solo eran alejados y separados. Pablo les llama, ustedes eran enemigos de Dios, enemigos de Dios. Y esta es una descripción consistente con el resto de la Biblia. Esa es la condición de todo hombre que aún no ha sido reconciliado con Dios. Esa es la descripción general de todo hombre que no conoce a Cristo. Pablo dice en 1 Corintios, puede anotarlo y luego lo revisa o si lo puede buscar sin perder Colosenses. Pero 1 Corintios capítulo 6, verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta lista no es total, ¿no? Es una lista descriptiva. Hay más pecados que estos. Esta es una descripción general, pero es un sentido. Habla en general de la maldad del hombre. Y dice, verso 11, Pablo le dice a los corintios, verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es lo único que tiene poder para transformar. A veces hay personas que entienden que están haciendo algo que no deben y quieren huir de ese pecado y lo intentan una y otra vez y el resultado es que siempre fallan, tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, de vuelta otra vez al mismo pecado de siempre. Están esclavizados al pecado sin poder vencer. No hay victoria en absoluto contra el pecado. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, están tratando en sus propias fuerzas. Están tratando en sus propios esfuerzos. Pero lo único que tiene poder para transformar es el precioso evangelio de Cristo. Es lo único que puede liberar al pecador. Por eso Pablo le dice, y esto erais algunos de vosotros. Es lo que le dice Pablo a los corintios. Es decir, ellos ya no eran descritos por estas características, ya no eran conocidos por estos pecados. Habían podido ser lavados, habían podido ser transformados. Hay una vida diferente. Y Pablo dice, lo único que ha sido la diferencia es que han creído en el Señor Jesús y su Espíritu ha obrado. Esta es la descripción que Pablo hace. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, de nuevo, esta es la descripción, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo es que la muerte del Hijo, es decir, de Jesús, puede reconciliar al pecador con Dios? Lo hemos dicho ya, no voy a expandir mucho en esto, pero creo que ha sido claro en las semanas anteriores de que cuando Cristo muere, Él está llevando la carga y la culpa del pecador. Dios le castiga a él en lugar de castigar al pecador. Es la única forma en que el pecador escape de su culpa. No simplemente olvidándola, Dios no simplemente, decíamos, no es como el abuelito que mira para otro lado, ¿no? Dios es un juez santo y justo, así lo describe la Biblia.
Él no puede traicionar sus propios atributos, su propia justicia, su propia santidad. De tal manera que la única forma de que Dios pueda perdonar al pecador era enviando un sustituto que reciba todo el castigo por él. Y eso fue Cristo. Esa es la forma en que, siendo enemigos, fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo. Él llevó nuestras culpas, Él llevó el pecado. La Biblia es muy clara en eso. Otro pasaje, y este es el último en esta sección, pero Santiago 4:4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Ahora, ¿cómo luce esta enemistad? ¿Cómo luce esta enemistad? Bueno, creo que el ejemplo más fresco para nosotros tal vez podría ser Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva, después de haber pecado, Dios entra en el huerto. ¿Y qué hace Adán y qué hace Eva? Salen corriendo para el otro lado, ¿no? Huyen de Dios, se esconden de Dios. No quieren comunión con Dios. Eso se llama enemistad con Dios. No querer comunión con alguien no es amor. Es lo contrario, es lo opuesto, ¿no? Si alguien entra aquí y otro sale por la otra puerta solo porque esa persona entró, eso no es amor. Eso es conflicto, eso es enemistad. Eso es una descripción clara de alguien que es enemigo de otro. Y así es como actúa Adán y Eva. Y así es como actúa todo pecador sin Cristo. Está en enemistad con Dios. Tú le quieres hablar de Cristo y él se queda dormido, ¿no? Tú quieres hablarle de Cristo y él mira para otro lado. Quiere cambiar el tema lo más pronto posible. Le hablas de el pecado y enseguida quiere salir corriendo por la ventana, aunque sea, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es su condición de enemistad contra Dios. Es enemigo de Dios. Eso revela lo que hay en su corazón. A veces queremos disimularlo y pensar, bueno, sí, no me interesa mucho, pero tampoco es que soy enemigo, ¿verdad? Bueno, sí, esa es la descripción de un enemigo. Así es como la Biblia describe a todo aquel que ama el mundo más que a Dios. Acabamos de leer, amistad con el mundo, amar el mundo más que a Dios, es constituirse, es convertirse en enemigo de Dios. Es interesante, Pablo describe esta condición para resaltar la poderosa reconciliación. De nuevo, lo dije hace un momento, no se trata que estaban simplemente un poquito alejados. Estaban en el otro lado opuesto, enemigos de Dios, extraviados, alejados, extraños para todo lo que tenía que ver con Dios. Y Pablo les dice, es interesante porque recuerdas, lo dijimos hace unas semanas, que en Colosas estaba surgiendo esta falsa enseñanza de que ellos podían hacer con sus cuerpos lo que sea y esto no afectaba su interior. Eso era lo atractivo de esta falsa enseñanza, de que no requería santidad. Podías dar rienda suelta a tus pecados, es lo que los falsos maestros estaban promocionando y estaba siendo atractivo para mucha gente. Y ese era el temor de que la iglesia en Colosas se vea afectada por estas falsas enseñanzas que se estaban propagando. Por eso Pablo especifica lo siguiente: ustedes eran enemigos de Dios en vuestra mente, en su interior. No existe tal cosa como yo puedo portarme como quiera, pero mi interior no se mancha, mi interior está puro, yo soy puro por dentro, simplemente que mi cuerpo vive como quiere. No existe tal idea. Y Pablo lo corrige y dice, ustedes eran enemigos en vuestra mente y haciendo malas obras, ¿no? Mente y cuerpo corruptos. Ese era el estado de ellos. No había tal cosa como una mente pura y un cuerpo malvado. No. Su mente estaba afectada por el pecado y sus hechos estaban afectados por el pecado, haciendo malas obras. Eso erais en otro tiempo. Y Pablo termina el verso 21, dice,
pero ahora os ha reconciliado. Ahora es diferente. Ahora hay amistad con Dios. Ahora hay una relación con Dios debido a lo que Cristo hizo. Esto no tenía precedente en la historia de Colosas. ¿Cómo puede ser que estamos reconciliados? Esta idea, según el verbo griego que se usa, hay un comentarista que menciona esto y dice que comunica una reconciliación completa y definitiva. Es una reconciliación total. Ahora os ha reconciliado. Observa que no dice ustedes se han reconciliado. Ahora os ha reconciliado. Ellos reciben el beneficio de haber sido reconciliados. No es algo que ellos han comprado en sus propios méritos. Es algo que han recibido por gracia. Así que Cristo ha restaurado al creyente a una relación con Dios. Cristo ha transformado el corazón de los cristianos en Colosas. Por eso ahora aman a Dios, por eso ahora siguen a Cristo y ha restaurado esta relación rota que había entre ellos y Dios. Esto es lo que resuena a través de todo el Nuevo Testamento. Primera a Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Pablo se entendía el peor de los pecadores y Cristo me salvó. Así que si Cristo pudo salvar, y este es el sentido implícito de Pablo, si Cristo pudo salvar al peor de los pecadores, también te puede salvar a ti. Es interesante, pero Pablo dice, ahora Él los ha reconciliado. ¿Cómo? Dice, y es interesante que Pablo haga esta aclaración. Viene el verso 22. En su cuerpo de carne, en su cuerpo físico. Recuerda, Pablo está corrigiendo esas ideas extrañas de que Jesús no tenía un cuerpo físico, de que Jesús tenía apariencia de cuerpo. En Colosas estaban con esta falsa dicotomía, esta falsa dualidad de que todo lo material es necesariamente malo y todo lo espiritual es necesariamente bueno. Entonces ellos decían, y estas puras ideas humanas, no hay una base bíblica para esto, son simples doctrinas de hombres o enseñanzas de hombres, y ellos decían, si Jesús entonces es Dios y es bueno, no puede tener un cuerpo físico, porque un cuerpo físico necesariamente es malvado. Entonces, si Jesús es bueno, no puede tener un cuerpo físico. Entonces tenían el problema, pero mucha gente lo vio. La Biblia registra sus conversaciones, la Biblia registra sus milagros y sus mensajes y sus sermones. Ellos decían, ok, es que lo que la gente veía era una apariencia de cuerpo. Jesús aparentaba tener un cuerpo, pero no era un cuerpo real. Pablo corrige eso y dice, sí, su cuerpo que te reconcilió, su obra, su muerte que te reconcilió, Él la hizo en su cuerpo de carne. Pablo es muy enfático en eso. No quiere dejar espacio a dudas. Jesús tenía un cuerpo real, de carne y hueso. Él necesitaba, para ser el sustituto, cumplir todos los requisitos. Él debía ser tanto Dios, para que sea tan santo como Dios, pero al mismo tiempo, para que sea justo, debía ser ciertamente, verdaderamente hombre. Esa es la dualidad o la doble naturaleza de Jesús. Entonces, de nuevo, Pablo especifica, y por eso cada palabra de Pablo es precisamente escogida. Este énfasis especial que Pablo hace no es aleatorio, no es casual. Pablo tiene en mente este propósito, corregir el error en Colosas, corregir esta doctrina de error que se estaba diciendo acerca de Jesús, y aclara, este Cristo te ha reconciliado con Dios en su cuerpo de carne, su cuerpo perfecto, porque Él no pecó. Así que, de nuevo, su muerte fue real, porque su cuerpo es real. Y ese es el problema. Si Él no tenía un cuerpo real, entonces su muerte no es real.
Y si su muerte no es real, yo sigo muerto en delitos y pecados porque no murió por mí el Salvador. ¿Te das cuenta del problema teológico de todas esas implicaciones? Él debía tener un cuerpo y este cuerpo debía ser físico porque él debía morir realmente. Él debía ser enterrado y debía resucitar al tercer día. Todo esto debía ser real, no simple una apariencia, no simplemente un teatro plantado o impuesto. No es aparente, todo lo que ocurrió es real. La muerte de Jesús es real y eso es lo que Pablo enfatiza. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Eso es lo que Pablo está queriendo que observes. Cristo fue el sacrificio esperado. Él era el sacrificio aguardado. ¿Recuerdas que el Antiguo Testamento habla de sacrificios, ¿no? De corderos, debía tener ciertas características, ser sin defecto, ¿no? Sin mancha, puro, blanco, porque esto reflejaba el estado espiritual del futuro sacrificio. Por eso es que después de la venida de Cristo ya no hay más sacrificios en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio final. Se aguardaba que Él venga y Él vino. De hecho, cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir a lo lejos, Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este sí quita el pecado del mundo. El autor de Hebreos, si has leído la carta de Hebreos a los Hebreos, sabes que el autor repite, al menos en algunas ocasiones, que los sacrificios de corderos y de machos cabríos no quitaron ningún pecado. Esos sacrificios no pagaban ningún pecado. Eran símbolos de que un día, así como este cordero está muriendo puro y sin mancha y no pone resistencia y su sangre debe ser derramada para perdonar, ¿no? Por culpa del pecado, por culpa de mi pecado, un inocente debe morir. Eso era simplemente un símbolo de que un día vendría el Cordero de Dios, Cristo. Y Él moriría y Él subiría a la cruz y su muerte efectivamente quitaría el pecado. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado. Todo lo demás era un símbolo hasta que venga el Cordero, el verdadero Cordero. Así que eso es lo que ve Juan y eso es lo que ocurrió con Jesús. Por eso Pablo dice, por medio de su muerte nos ha reconciliado. Él pagó la deuda. Esta semana, no sé si decir esto porque está aquí mi hija, pero está descuidada. Estábamos hablando del sacrificio de Jesús. Y yo le decía que, porque ella, no sé cómo llegamos a esto, pero creo que ellas me preguntaron, ¿por qué Jesús murió? ¿No? ¿Por qué Jesús estaba en la cruz? Yo le dije, porque Dios aplastó a Jesús. Y eso como que les impactó, como que quizás nunca lo habían escuchado en esos términos. Y dijeron las dos como, ¿lo aplastó? Como que lo aplastó, como que Dios aplastó a Jesús. Isaías 53:10. Dios, en la Reina Valera dice Dios quebrantó. Pero si coges cualquier versión en inglés, dice que Jesús fue crushed por Dios, fue aplastado por Dios. La ira completa y plena de Dios fue derramada sobre él en ese momento en la cruz. Y esto es lo grandioso de esta reconciliación que ocurre no simplemente ignorando el pecado, sino pagando plenamente el pecado del pecador. Todo pecador reconciliado es reconciliado porque su pecado fue pagado, porque su pecado fue recibido por Cristo y Cristo fue aplastado por la ira de Dios en la cruz. Isaías 53:10. Así que esta es una poderosa reconciliación. Y es poderosa porque no solo nos perdona, no solo quita nuestro pecado, sino que el texto sigue diciendo
que esta reconciliación ocurrió, dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Y es increíble porque bastaba con que Pablo diga para presentarnos santos delante de Él. Era suficiente que Pablo diga eso. Cristo nos ha reconciliado para presentarnos santos delante de Dios. Se hubiese entendido perfectamente. Pero Pablo no escoge hablar así. Pablo escoge decir para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué está pasando aquí? Pablo está enfatizando de una forma muy notoria la condición, el estado posterior del creyente, el estado al que el creyente recibe por gracia de pureza, sin mancha. Y este es un lenguaje que alude al Antiguo Testamento. Así como el sacrificio no podía tener mancha, así es como un día estaremos parados delante de Dios. Un día todo creyente va a comparecer delante de Dios. Y la buena noticia es que todos los que están en Cristo, todos aquellos por los que Cristo fue aplastado, van a ser presentados de nuevo. Van a ser presentados. Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos presenta delante de Dios, pero nos presenta cubiertos por su obra. ¿Santos? ¿Santos, Pablo? Pablo no quiere que perdamos el punto. Sí, santos, sin mancha, irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles? No hay nada que decir. No hay nada que decir. Pero Pablo, es que yo soy tan pecador. Yo he pecado tanto. Irreprensible. Dios, que lo sabe todo, escudriña de arriba abajo la vida de ese hombre o de esa mujer y no tiene nada que decir en contra de esa persona. ¿Por qué? Porque todos sus pecados fueron pagados por Cristo. Él los recibió. Esa es la poderosa reconciliación, de que no solo hemos sido perdonados, es que hemos sido lavados, purificados, a un nivel en que Pablo usa 3 términos para describirlo: santos, sin ninguna mancha absoluta, e irreprensibles. No quiere que perdamos el punto de vista de la pureza con la que el cristiano se parará delante de Dios. Todo creyente estará delante de Dios parado y no sentirá vergüenza. Cuando has hecho algo malo, ¿no? ¿Qué se siente? Vergüenza, ¿no? Vergüenza. Ni siquiera quieres alzar la mirada porque has pecado, porque has desobedecido, porque has hecho que no debías hacer. Ni siquiera quieres mirar a los ojos a la otra persona. Un día podremos estar delante de Dios y no bajar la mirada. Es increíble. Segunda a los Corintios 5:10, este es el mensaje de siempre. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El comentario de MacArthur enfatiza que esta presentación, esta comparecencia delante de Dios para los creyentes no es en base a sus méritos, no es en base a mis obras que yo voy a hacer, que yo voy a comparecer, es en base a la obra reconciliadora de Cristo. Son sus méritos puestos a mi favor, es su vida puesta a mi favor. Todo premio que un creyente puede jamás recibir es por Cristo, es por sus méritos. Recuerda, lo hemos dicho el miércoles, aun cuando un creyente anda en obediencia, ¿qué dice la Biblia? Son las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros no tenemos nada que jactarnos, no tenemos nada de lo cual pensar que somos ganadores o merecedores. Es todo basado en los méritos de Cristo. Y cuando entendamos eso a profundidad y plenamente, le vamos a adorar eternamente. Eternamente. Este lenguaje que usa Pablo aquí, sin mancha
santos es una alusión probablemente directa a las leyes sacrificiales, de cómo un sacrificio debía lucir, sin mancha, puro, sin defecto. Y esto tiene un sentido futuro también, porque Pablo habla de estos tres términos en un sentido futuro, cuando el creyente esté delante de él. Ahora, hablando de nuestro punto 2, dijimos, pasando al verso 23, dijimos, nuestro primer punto es una poderosa reconciliación. Pero una poderosa reconciliación no ocurre en el aire, ocurre, según Pablo, este es el binomio perfecto, ese es el complemento perfecto. Según Pablo, ocurre basado en un poderoso evangelio. Este es el poderoso evangelio que es capaz de salvar y de santificar. Verso 23, Pablo dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cómo sé que he sido redimido? ¿Cómo sé que estoy reconciliado con Dios? ¿Cómo sé que un día estaré delante de Dios y no tendré vergüenza? ¿Cómo sé que un día estaré delante de Dios y no tendré que experimentar su ira? ¿Cómo sé? Pablo dice, si en verdad permanecéis. Y observa que usa nuevamente tres términos para describir nuestra posición actual. Usó tres términos para hablar de nuestra posición futura y ahora usa tres términos para describir nuestra posición actual. Fundados, firmes en la fe y sin moveros. Sin moveros de la esperanza del evangelio. Es decir, nos da una lectura general de que hemos sido fundados. Otras versiones de la Biblia lo traducen como cimentados. Ustedes entienden esa idea. Estoy arraigado, estoy firme sobre algo. Estoy inamovible. No soy fácil de mover de aquí. ¿De qué cosa? Pablo dice de la fe. Estoy arraigado y estoy firme en la fe. Ahora, cuando hablamos de fe, ya recuerdas, creo que lo hemos dicho ya también, de que la fe en la Biblia se usa en más de un sentido. A veces se usa para hablar de la convicción acerca de algo, estoy convencido de algo, tengo fe en esto. Pero también la Biblia habla de la fe como un cuerpo de enseñanzas, como un grupo de enseñanzas. Es la fe que he recibido. Es la doctrina que he recibido, ¿no? Es el grupo de doctrinas que forman mi fe. Mi fe es moldeada debido al grupo de doctrinas que conozco, que se desprenden de la Biblia. Ahora, quería mostrar un par de ejemplos muy rápidos. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Dice, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Obedecían a la fe. No está hablando de la fe como una convicción o como una certeza. Está hablando de la fe como un grupo de enseñanzas. Ellos obedecían a las enseñanzas que se comunicaban en la fe cristiana. Hechos 14:22 dice, exhortándolos a que permaneciesen en la fe. Hablando de la doctrina de los apóstoles. Gálatas 1:23 dice, aquel que en otro tiempo, hablando de Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. De nuevo, la fe es comunicada como una enseñanza, un grupo de enseñanzas. Finalmente, Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. De nuevo, es el cuerpo doctrinal que ha recibido del Señor Jesús y de los apóstoles. Pablo está hablando de eso. El verdadero evangelio, el poderoso evangelio es evidente en aquella persona que no es que creyó un día en el evangelio, es que sigue creyendo en el evangelio. Está fundado, está firme, está arraigado en la fe que es en Cristo Jesús. En la fe dada una vez a los santos. Está
inamovible, difícil de mover de ahí. No es llevado por cualquier viento de doctrina. No es que mañana alguien le dice otra cosa, oh sí, yo creo eso, y pasado alguien le dice otra, oh yo también creo eso, y creo todo, ¿no? Y voy de aquí para allá y de arriba abajo, y nunca hay una certeza. De nuevo, la Escritura nos trae cuál es el Evangelio verdadero, cuál es la doctrina verdadera, y eso forma nuestra fe. Pablo sigue diciendo, como si fuese necesario enfatizar, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Este es el binomio inseparable, ¿no? Tu posición en Cristo está arraigada a tu fe y al Evangelio y lo que ha hecho en tu vida. Nadie puede estar seguro en Cristo sin conocer el Evangelio, sin haber sido transformado por el poderoso Evangelio. Esto está atado uno al otro. No puede existir el uno sin el otro. No puede existir verdadera reconciliación sin el verdadero Evangelio. Si hay una persona que no entiende el verdadero Evangelio, no puede estar verdaderamente reconciliado con Dios. Evangelio viene del término griego, dos de hecho, eu, que es algo bueno, y angelos, que es mensaje o anuncio. Entonces, evangelio es una buena noticia, es un buen mensaje, el mejor mensaje que alguien podría recibir. Y Pablo quiere que entendamos esto, que los colosenses y por consecuencia nosotros entiendan esto. Este evangelio es poderoso, este evangelio es suficiente, este es el plan de salvación para los hombres. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. No hay otra salvación, no hay un mensaje fuera de este. Es el único mensaje. Cuando el evangelio ha llegado a una persona y ha obrado en la reconciliación poderosa con respecto a Dios, entonces esa persona puede tener certeza de que Dios continuará aquella obra hasta mostrarlo, hasta ponerlo delante de Dios en perfecta santidad, en perfecta pureza, sin mancha e irreprensible. Podemos descansar en eso. ¿Cuál es mi certeza? De que estoy creyendo el Evangelio, de que no me he apartado, de que sigo creyendo en Cristo, de que sigo confiando en Él como mi justicia. No estoy confiando en mis méritos, no estoy confiando en mis obras. No es algo que hice en el pasado, es algo que hago hoy. Hoy estoy confiando. Esa es la certeza de que un día estaré santo, puro y sin mancha delante de Dios. Esa persona puede tener verdadera certeza de que un día veremos a Dios. Y que debido a que Cristo ha llevado nuestras culpas, entonces no tendremos nada de que ser acusados, irreprensibles. Nuestro pecado borrado. Pero si por el contrario una persona no ha puesto su fe en Cristo, no ha sido transformado por el verdadero evangelio, entonces se va a parar un día, más temprano que tarde, delante de Dios y todas sus culpas están sobre sus hombros. Y la Biblia nos dice que eso es terrible. Un Dios todopoderoso, un Dios que es capaz de destruir todo el universo solo deseándolo, ahora yo debo enfrentarlo porque rechacé a su hijo, porque me burlé de su hijo, porque no me importó su hijo. ¿Qué haría un padre, no? ¿Cómo un padre protege a su hijo? Bueno, el amor de Dios es mucho más grande que el amor que tú y yo sentimos por nuestros hijos. Y yo rechacé a su hijo y tengo que darle la cara. Que el Señor nos libre de eso, ¿no? Si Cristo no ha llevado nuestras culpas, ese es el peor pensamiento que podemos imaginar. A veces la gente en su necedad, en su desconocimiento de quién es Dios, cuando tú les hablas del pecado, te dicen, olvídalo, deja que Dios me juzgue. ¿Deja que Dios me juzgue? ¿De verdad quieres eso? No creo que quieres eso, es que no entiendes lo que estás diciendo, ese es el problema. Tienes una idea tan baja de Dios
que crees que su juicio va a ser más suave que el que yo pueda decirte, ¿no? Hermanos, esa es nuestra esperanza y se nos está escapando el tiempo. Pero de nuevo, quiero terminar con esto. Hermanos, hay gozo de sentir paz en que si Cristo nos ha salvado, nuestra eternidad es segura, nuestra relación con Dios es segura. Y aunque hayamos caído en algún momento, si hay perdón en Cristo, si hay arrepentimiento en Cristo, un día estaremos delante de Dios sin mancha, sin defecto, irreprensibles, sin acusación. Nadie podrá alzar un dedo ese día. Son buenas noticias. Oremos. Padre y Señor nuestro, gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor. Gracias porque Él ofrece salvación a todo aquel que cree, Señor. A todo aquel que deja de confiar en sus méritos y se arroja sobre tu Hijo buscando su perdón y su justicia, Señor. Padre amado, gracias por tu palabra que nos instruye, nos anima, nos guía, Señor, trae luz a nuestras vidas. Padre amado, pedimos que bendigas el resto de este día, permítenos tener comunión con nuestros hermanos, permítenos disfrutar de la palabra y recordar que este es tu día, Señor, y agradecerte, Padre. En Cristo Jesús, amén.